Muy buenas noches a todos. Primero que nada, vamos a hablar de un tema que yo creo que todo el mundo hemos padecido, o muchos de nuestros familiares lo han padecido, que es, se llama problemas hiperreactores por error en la comunicación celular. Y a través de la plática vamos a ir desglosando cómo está este problema y luego vamos a ver cómo podemos corregirlo. Aunque nuestro cuerpo es una máquina perfecta, como cualquier máquina puede tener error en la comunicación, en este caso la comunicación celular, que se traduce en algún tipo de enfermedad que se expresa en nuestro cuerpo. En este caso vamos a hablar de este error de comunicación celular que se expresa en un problema de tipo de hiperreactores que se llaman. ¿Y qué es la hipersensibilidad del sistema inmunológico? Nuestro cuerpo está expuesto a muchas amenazas, y lo que es la hipersensibilidad del sistema inmunológico es una reacción exagerada de nuestro cuerpo a las amenazas que llegan a nuestro organismo, y que puede ser de muchos tipos. Pueden ser pólenes, pueden ser polvos domésticos, puede ser de los lugares donde estamos trabajando, y es una respuesta equivocada de nuestro organismo. Entonces, por lo tanto, nuestro cuerpo reacciona en forma incorrecta por falta de comunicación, creando alteraciones inflamatorias en prácticamente todo nuestro organismo, desde la piel, las mucosas, nuestros órganos internos. Y bueno, estos son los signos de una hipersensibilidad. ¿Qué es lo que da origen a este problema? Existen factores predisponentes genéticos y factores ambientales desencadenantes. Se ha visto que si uno de los padres es hipersensible a cualquier tipo de sustancia, la probabilidad es que un hijo tenga un 50% de posibilidades de serlo. Si los dos padres lo padecen, se incrementa hasta un 70%. Es importante señalar que cuando una persona tiene una hipersensibilidad a algo, lo más seguro que tenga hipersensibilidad a muchos otros elementos, porque como está desfasado nuestra respuesta, entonces podemos tener reacciones a cosas que aparentemente son inocuas para nuestro organismo. ¿Y cuál es el origen? Estas son las causas que nos ocasionan esa hipersensibilidad. Y como dice aquí, no se nace alérgico, se tiene una predisposición genética, y los factores ambientales hacen que las personas se hagan hipersensibles a determinadas sustancias con capacidad de producir una respuesta inmunológica de hipersensibilidad. Estas sustancias se llaman alérgenos. ¿Y cuáles tenemos? Por mencionar algunos, tenemos el polen, los cabellos de animales domésticos, que como son proteínas, en algunas personas tienen reacciones muy importantes. El polvo ambiental también, sobre todo aquí en la comarca lagunera, es muy marcado la cantidad de gente que tiene ese tipo de problema. Y los ácaros, que son bichos microscópicos que conviven con nosotros en las almohadas, en los colchones, etcétera. Entonces, estos son algunos de los irritantes que nos hacen tener esa respuesta. Hay otros, como son los inhalados. Hay de tipo alimentario, sobre todo la proteína de la leche de vaca es altamente alergénica para ciertas personas.
De hecho, el niño que está en la imagen, él es alérgico a la proteína de la leche de vaca, y esa es su respuesta que tiene su cuerpo. Y así como lo ven por la parte externa, igualmente está inflamado sus órganos internos, por lo tanto tienen un gran problema. Hay también reacciones al huevo, a diferentes frutas, por decir algo. Hay un caso que se menciona en la literatura de un fallecimiento por cacahuate. El cacahuate es altamente hipersensible para los pacientes. Ahí se menciona de que una joven era alérgica y el novio no sabía, le dio un beso y acababa de comerse un sándwich de maní y cayó fulminada, porque puede ser tan fuerte la reacción que puede tener un espasmo de la epiglotis, de la tráquea, y fallecer. Puede haber hiperreacciones de tipo laboral. El látex, por ejemplo, en los médicos y enfermeras, hay médicos y enfermeras que tienen muchos problemas de reacciones al látex, hinchándose las manos terriblemente. Por eso usan guantes que son hipoalergénicos. Y bueno, las amas de casa también, que utilizan mucho el látex para sus guantes, para lavar sus trastes, también se recomienda que usen guantes hipoalergénicos. Y no se diga los venenos de abejas y avispas, que a veces nos ha tocado que llegan a veces con un problema severísimo de espasmo bronquial secundario al piquete de una abeja o de una avispa. Y lo que nos defiende, pero que a veces la comunicación que se le da es incorrecta, son los anticuerpos. El ser humano está capacitado para autorrepararse, para autocuidarse. Sin embargo, el problema radica en que la comunicación intracelular es incorrecta. Por lo tanto, la respuesta es igual y entonces no hay la respuesta adecuada para ciertas enfermedades, y de ahí que la mayoría de las enfermedades sea un problema de comunicación intracelular. Que todas las enfermedades radican en la célula. La vida, la muerte, el envejecimiento es celular. De tal suerte que es importante que conozcamos que la inmunidad es la que sale a defendernos. Está en diferentes partes, en la piel, en las mucosas, en los glóbulos blancos. En general está en la sangre, está lista para responder ante una agresión. Pero, como les decía anteriormente, si la información es incorrecta, la respuesta va a ser inadecuada. Y aquí nada más señalamos unas alteraciones que puede ser a nivel nasal, a nivel ocular, a nivel pulmonar, problemas de la piel, como ya nos comentó una verdita de una paciente que estuvo a punto de suicidarse porque ya no toleraba ese producto comezón tan importante, que le creó un deseo ya de quitarse la vida por esa malestar tan importante. Entonces, estas son diferentes patologías que se presentan por tener una hipersensibilidad debido a una mala comunicación de nuestras propias células. Y aquí es un problema bastante serio, porque nos afecta el tracto respiratorio, y se sabe por los estudios que este problema es debido al estrés oxidativo. Esta respuesta se debe al incremento de radicales libres, sobre todo el oxígeno
reactivo que supera la cantidad de antioxidantes que tenemos y que ocasionan inflamación y daño celular. Este problema es muy serio porque, como ven aquí en el dibujo, el calibre del bronquio está normal aquí, y aquí está totalmente estrecho por el moco, que es una reacción de protección, pero que en alguna forma, después de, cuando es en exceso, se vuelve un enemigo porque impide el libre flujo del oxígeno. En este caso, entra el oxígeno, pero cuesta mucho trabajo eliminar el CO2. ¿Y qué pruebas tenemos para saber si somos hiperreactores? Primero que nada, la historia clínica, platicar con el paciente, saber si tiene antecedentes familiares. Hay pruebas cutáneas, hay análisis de laboratorio para cuantificar la IgG, que es la inmunoglobulina que les enseñé anteriormente, y lo más nuevo es el análisis a nivel molecular. Eso es lo más moderno que tenemos para determinar si una paciente es hiperreactora. ¿Cuál es el tratamiento? El manejo del paciente debe ser integral, desde medidas ambientales. Por ejemplo, aquí en la comarca que se utiliza, por ejemplo, mucho el aire lavado, en la paja se acumula cantidad de hongos y bacterias que hacen que el paciente tenga una respuesta incorrecta y tenga ese problema respiratorio tan importante. Los medicamentos, mucha gente es alérgica a los medicamentos. Ustedes han escuchado que la penicilina, por ejemplo, es un fármaco que es muy peligroso. Y antes se hacían pruebas, pero basta una gota para tener una respuesta grave. Aquí no es cuestión de cantidad, aquí depende de la respuesta que da el organismo a ese alergeno. Hay la inmunoterapia, que son las vacunas, pero lo que realmente corrige el problema de raíz son las moléculas de señalización. Las moléculas de señalización son moléculas que están dentro de nuestra célula, que se encargan de dirigir la comunicación intracelular. Cuando por algún motivo las tenemos agotadas, entonces la comunicación es incorrecta y se traduce en una enfermedad. En este caso, un problema de tipo de hipersensibilidad. Y aquí en este esquema lo que estamos presentando es que cuando llega una amenaza a nuestro organismo, nuestras células tienen la capacidad de detectarlo, hacen un escaneo y le informan a la siguiente célula que hay una amenaza, para que a su vez vayan transmitiendo la información al sistema inmunológico. Debemos recordar que quien cura al organismo no son ni los antibióticos ni son las vacunas, sino son nuestro sistema inmunológico, que es el que finalmente es el que se encarga de destruir y acabar con la amenaza. Déjenme explicarle. Las vacunas son virus vivos atenuados, o sea, es la enfermedad de pequeñito, pero su función es que el sistema inmunológico se active para que ataque específicamente ese tipo de virus. Hagan en cuenta que son tiros de precisión. No es, por eso hay tantas vacunas para diferentes enfermedades. No se puede hacer una vacuna para todo. Entonces, cuando tenemos un error en la comunicación, nuestro cuerpo empieza a reaccionar, nuestras defensas, y empiezan a lanzar ataques hacia todos lados por la mala comunicación,
y entonces nos empieza a dañar diferentes partes de nuestro organismo. ¿Cuál? Las que sean más sensibles. Pueden ser nuestras articulaciones, puede ser nuestra piel, etcétera. Pero tenemos la gran ventaja de contar con las moléculas de señalización, que son las que corrigen la comunicación entre las células y les indica cómo deben trabajar y cómo deben dar la respuesta para que no se presente este tipo de anomalía, de que la información que se transmite de célula a célula sea la incorrecta y pueda dañar a nuestro propio organismo. Las moléculas de señalización están dentro de cada una de las células, pero esas moléculas se van agotando. Cada 10 años perdemos el 10% de las moléculas, por eso es importante que tomemos esas moléculas para estar que nuestras células estén constantemente defendiéndose de diferentes agresiones, y sirve también para mejorar la respuesta de nuestro organismo al proteger, al destruir a las células cuando ya llegan a deformarse, que puede ser transformarse en células no correctas y pueden ser células malignas. Entonces, estas moléculas dan esa indicación. Quiero comentarles también que todos nosotros tomamos de alguna forma antioxidantes, pero ningún antioxidante funciona aunque saturemos todo nuestro organismo de antioxidantes. No funcionan si nuestras moléculas de señalización no dan la orden para que trabajen en forma adecuada en cada parte, porque cada producto que ingerimos, por decir vitamina C, vitamina E, vitamina D, actúan en forma diferente en cada célula, y las moléculas son las que les dan la indicación para que hagan su trabajo. Las células son lo más importante del ser humano, y las moléculas de señalización es lo más importante de una célula. Eso es todo por esta noche. Es una plática breve, pero creo que muy importante, porque es un problema que puede ser tan sencillo o puede ser mortal.